La subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal es algo que está sonando en absolutamente todos los noticieros, pero no todos conocemos cuál es el impacto real que esto puede tener dentro de las acciones de la bolsa de valores y sobre todo dentro de las acciones que nosotros tengamos en nuestro portafolio, ya sean de consumo defensivo o sean tecnológicas, sean un REIT, sean unas compañías de construcción, sean compañías de cualquier tipo. Hemos visto la punta del iceberg a través de estas últimas semanas porque hemos visto cómo acciones tecnológicas han estado retrocediendo fuertemente. Y estoy hablando de compañías que tienen grandes fundamentales como Apple, como Microsoft, como Google, como Amazon, como PayPal. Compañías de gran renombre que tienen grandes ventajas competitivas, pero que cuando el mercado cae, él no se pone a revisar qué compañía es buena y qué compañía es mala, sino que todo cae como si fuera un efecto de manada o un efecto avalancha. Arrastra todo lo que ve a su alrededor y todo lo que hay a su camino. Nosotros como analistas tenemos que saber detectar cuáles son aquellas compañías que tienen gran calidad fundamental y que además están cotizando con un bajo precio. Y ese bajo precio no tiene ningún tipo de justificación, porque no es porque la compañía haya perdido su ventaja competitiva, tampoco es que la compañía esté presentando malos números, esté ralentizando su cuota de mercado, estén perdiendo clientes o haya ocurrido algún efecto negativo que haga que pierdan esa ventaja competitiva. ¿Y qué es una ventaja competitiva? Es simplemente lo que protege sus ingresos en el futuro. Pero lo que no todos saben es que la subida de los tipos de interés repercuta de una manera muy grande en la valoración de las empresas, porque una subida de estos tipos de interés representa una caída en la valoración futura de las acciones de las que tú te puedas imaginar. Y precisamente es esto lo que te voy a presentar a continuación a través de distintos gráficos que nos van a ayudar a entender esta situación y por qué a nivel matemático esto puede ocurrir y esto tiene bastante sentido. Así que si te gusta este video, por favor te recuerdo que le dejes un gran me gusta, le dejes un comentario acá abajo diciéndome qué te parece el video, qué empresa quieres que analice y también que te suscribas para que no te pierdas nada del contenido. Te lo agradecería mucho. Así que ahora sin más que decir, comencemos con el video. Las siguientes presentaciones que vamos a ver van a ser gráficos muy interesantes que nos van a ayudar a entender cómo la subida de los tipos de interés va a poder afectar a las acciones que tenemos en cartera o las acciones en general que cotizan en la bolsa de valores. Por eso es que estas presentaciones les coloqué el nombre de esto es lo que sucederá con las acciones con la subida de los tipos de interés. Veamos esta primera gráfica que simplemente lo que hace es recopilar el ratio PER para el SP500 año tras año. ¿Qué es esto del ratio PER? Si no conoces este indicador, te recomiendo que vayas a ver mi curso gratuito que está en una lista de reproducción dentro de mi canal de YouTube. Pero básicamente el ratio PER es lo que nos va indicando la valoración en promedio a la que está cotizando el índice del SP500. Ojo, este es el ratio PER para el SP500 en general. ¿Ok? Una vez que entendamos esto, podamos darnos cuenta de que han habido periodos donde el ratio PER se ha disparado. Más específicamente para el año 2000, que serían como los años más recientes, el año 2000 y el año 2008, que fueron cuando explotaron las burbujas, tanto la burbuja.com como la burbuja inmobiliaria. La media de cotización de este PER ha sido de unas 15 veces, por lo tanto se considera que cuando este ratio PER para el SP500 está por arriba de 15 veces, se considera que está caro, como puede ser el momento actual que el ratio está en torno a los 25.28 veces ratio PER. ¿Por qué nos interesa tanto ver este gráfico? Porque nosotros lo vamos a comparar con este gráfico que lo que recopila es la evolución de las tasas de interés. ¿Ok? Las tasas de interés de Estados Unidos. Vemos que tenemos la información desde 1955 hasta la actualidad, que en la actualidad están muy pero muy cercanos a cero. Es decir, las tasas de interés están muy bajas. Como podemos ver, el pico más alto que tuvo fue para los años 80, que estaba en torno a los 18%, en torno al 18%. Si nos vamos a la gráfica del PER, nos damos cuenta de que para el año de 1980 estaba cotizando un múltiplo de 6 veces PER, es decir, el PER estaba bastante bajo. Esto lo que nos quiere decir es que cuando existe una subida grande en los tipos de interés, la valoración por concepto de PER tiende a ser pequeña. Es decir, que las acciones tienden a cotizar por debajo de la media o el ratio PER tiende a cotizar por debajo de la media. Esto es muy interesante porque aquí podemos ver
un tipo de relación que hay entre los tipos de interés y el ratio PER del SP500. Por lo tanto, nosotros pudiéramos decir que si suben los tipos de interés, entonces la valoración de las empresas caerá porque el dinero va a tender a encarecerse. Esto cobra sentido porque cuando existen unas tasas de interés altas, el dinero se encarece. Pedir dinero prestado es mucho más costoso porque vamos a tener que pagar intereses a una tasa mucho más alta. Y esto hace, lógicamente, que el rendimiento de las empresas sea menor. ¿Por qué? Porque ahora están pagando mucho más dinero y ahora el margen de ganancia se va a disminuir porque los costos están aumentando. Si eso ocurre, la valoración de la empresa disminuye y por lo tanto la valoración por concepto de PER disminuye. Entonces aquí podemos ver una clara relación. ¿Qué más podemos ver aquí? Nos damos cuenta de que para la explosión de la burbuja de los años 2000 y la del 2008, las tasas de intereses tuvieron que tumbarlas, literalmente tumbarlas. ¿Para qué? Para que la economía no se viniera abajo, más de lo que ya estaban haciendo. Pero eventualmente las tasas de interés han tenido que subirlas siempre que las terminan cayendo. Por ejemplo, aquí vemos para la época de los 2000 cómo tuvieron que tumbar las tasas de interés y luego tuvieron que volverlas a subir porque no pueden mantener mucho tiempo las tasas de interés bajas porque la inflación se dispara y es lo que está ocurriendo ahora y por eso la Reserva Federal quiere subir los tipos de interés para que la inflación no se salga de control. ¿Ok? Aquí podemos ver cómo explotan las burbujas porque tenemos tasas de interés normal. Por ejemplo, en el año 2000 tenemos una tasa de interés normal del 5%. Aquí vemos que la valoración del PER era muy alta. Si combinamos esos dos factores, vamos a tener como resultado una caída en los tipos de interés porque el gobierno va a tener que hacerlo sí o sí para que la economía no se desmonore. No, está mal dicho como lo dije. Para que la economía no se venga abajo. No vayan a hacer un clip de esto. Luego, si nos ponemos a pensar más a profundidad, nos damos cuenta de que la rentabilidad de los bonos o de las letras del tesoro en Estados Unidos a 10 años también va a tender a subir si existe una subida de los tipos de interés. Si esto ocurre, como ocurrió para los años de 1981, que es el mejor ejemplo, las tasas, el retorno o el tipo de interés de este tipo de bonos, la rentabilidad de estos bonos era en torno al 15%. Entonces, claro, los inversores dicen que ellos prefieren invertir 1000 veces prefieren invertir 1000 veces en letras del tesoro, en bonos que te ofrecen un rendimiento seguro del 15% a invertir en renta variable. Porque como su nombre lo dice, es algo variable, no es algo que te van a retornar sí o sí, sino que es algo que depende de la volatilidad del mercado. Por lo tanto, esto también influye bastante porque el dinero sale del mercado de la renta variable y como el dinero sale del mercado de la renta variable, las valoraciones por concepto de PER, es decir, el precio de las acciones, va a tender a caer porque ahora van a tener una valoración menor. Entonces aquí estamos viendo ya claramente dos indicadores, vemos la relación entre estas tres gráficas de lo que ocurre con la valoración de las acciones de las empresas cuando los tipos de interés suben. ¿Ok? Muy importante tener este gráfico en cuenta, el gráfico de las letras del tesoro, el rendimiento de las letras del tesoro a 10 años. Pero todo esto a nivel matemático, ¿cómo nosotros lo podemos comprobar? Porque nosotros entendemos muy bien el concepto. Suben los tipos de interés, la valoración de las empresas baja. Pero a nivel matemático, lo que hacen los analistas de inversiones es proyectar flujos futuros. Y esto lo vamos a ver con este ejemplo que tenemos aquí. Por ejemplo, yo utilicé la empresa de Facebook. Yo lo que hice para valorar Facebook, proyecté hasta 2026 el flujo de caja libre que va a generar la empresa. Luego de que ya yo he proyectado ese flujo de caja libre, a mí no me sirve tenerlo en el futuro, porque yo necesito saber cuánto vale la empresa a día de hoy. ¿Por qué? Porque así me lo dictan las matemáticas financieras. $1 hoy no vale lo mismo que $1 el día de mañana. Yo todos estos montos que los tengo en el futuro tengo que descontarlos. Y la manera en la que yo lo voy a descontar es utilizando el porcentaje o la tasa del WACC, también conocida como tasa de descuento o costo promedio ponderado de capital. Esto es algo que explico mucho más a profundidad en el curso privado que ofrezco para cualquiera que se quiera inscribir. Es un curso totalmente personalizado donde hablo más a profundidad del cálculo de este WACC. Pero para que me entiendan de manera muy sencilla,
en el cálculo del WACC yo voy a necesitar utilizar o calcular una variable que se llama el costo del equity. Y este costo del equity aumenta en función de las tasas de interés o de la rentabilidad de los bonos. ¿Cuáles bonos? Lo que habíamos visto en esta gráfica. ¿Qué ocurre? Que si esa rentabilidad aumenta o disminuye, obviamente el cálculo del WACC va a subir o va a bajar. Es decir, la tasa de interés del WACC va a subir, o la tasa del descuento del WACC va a subir, o la tasa de descuento del WACC va a terminar cayendo. A nivel matemático vamos a verlo con los siguientes cálculos. Bueno, aquí tenemos otra diapositiva. Esto me va a servir mucho mejor para explicarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí el costo del equity. Yo sé que el costo del equity se calcula tomando en cuenta en consideración el modelo CAMP. Y para el modelo CAMP yo voy a tener que tomar la tasa libre de riesgo. Recordemos que la tasa libre de riesgo es el rendimiento de las letras del tesoro. Ok, aquí yo lo coloco. Necesitamos el beta riesgo, que es el riesgo sistemático, es decir, todas las compañías están sometidas bajo un riesgo y este beta riesgo está calculado en cualquier página financiera. Y necesito el rendimiento del mercado. Este rendimiento del mercado viene representado por el rendimiento histórico que ha tenido, por ejemplo, el S&P 500, que es en torno a un 7% en los últimos 20 años. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir entonces si yo agarro la tasa libre de riesgo, que ya vimos que está en torno al 1,8%, y de repente aumenta? Cualquiera diría automáticamente de que no, listo, el costo del equity, es decir, el KE, para el cálculo del WACC va a aumentar automáticamente y eso va a hacer que tenga un WACC mayor. Es lo lógico que se suele pensar. Pero también hay que tomar en consideración el beta riesgo porque este finge como un factor de multiplicación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo un beta riesgo de 1, me es indiferente porque 1 multiplicado por el resultado que me dé aquí me va a dar el mismo resultado. Pero si yo tengo un beta riesgo de 2, significa que este rendimiento que yo voy a calcular aquí ahora va a ser el doble, es decir, se va a multiplicar por 2. Y si yo tengo un beta riesgo de 0.5, quiere decir que el rendimiento que voy a recibir aquí va a disminuirse a la mitad. ¿Ok? Por lo tanto, vemos que todo está conectado. Así que vamos a hacer el siguiente ejercicio para que nos quede mucho más claro. Para el cálculo del WACC, en este caso de Facebook, yo utilicé el rendimiento de los bonos libres de riesgo de 1,8 como lo habíamos visto en el gráfico. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, un beta riesgo de 1 y tengo un 1,80? No me importa si el rendimiento de los bonos libres de riesgo sube a un 3% o sube a un 10%. Vemos que no pasa nada, vemos que el cálculo del WACC sigue siendo igual. Pero ¿qué ocurre si ahora yo hago el mismo ejercicio y en vez de colocar 1 coloco 1,5? Si yo ahora quiero cambiar el rendimiento de los bonos libres de riesgo y colocar un 4%, vemos que el WACC disminuye. Entonces, como el WACC disminuye, yo voy a tener una valoración diferente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a utilizarlo con los datos que teníamos originalmente. Aquí, tengo una tasa del WACC del 8,51% y eso me da un precio a futuro para Facebook de $455. ¿Qué ocurre? Que si ahora suben los tipos de interés, es decir, que también subirían el rendimiento de los bonos del tesoro, pongamos un 4%, vemos que el WACC ahora es de 7,87%. Por lo tanto, el valor intrínseco de la acción de Facebook aumenta. ¿Ok? Habíamos visto que antes era de 455 y ahora el precio aumentó a $509. Cualquiera hubiera pensado que si, claro, aumenta el rendimiento de los bonos libres de riesgo, entonces el WACC iba a tender a aumentar y por lo tanto el precio del valor intrínseco disminuye. No es el caso. ¿Y por qué no ocurre de esa forma? Por el beta riesgo. Porque ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora tomando en cuenta un beta riesgo de 0,80. Y ahora tenemos que el WACC prácticamente ya cambió a un 6%. Entonces, el valor intrínseco de la acción ahora me dice que es de 7,79. Obviamente es mucho mayor porque el WACC cayó bastante por el cálculo del beta riesgo. Pero si esto lo utilizamos con una subida
al 5%, ¿qué va a pasar? Que ahora el WACC sí va a tender a aumentar. ¿Ok? Y si el WACC tiende a aumentar el valor intrínseco, entonces va a ir disminuyendo. Ahora coloquemos un rendimiento del 7%. El WACC ahora es del 7%. Coloquemos un beta riesgo de 0,90. 7%. Coloquemos un 8%. Vemos que es 7,10. El valor intrínseco cada vez va a ir bajando. Y si colocamos el máximo histórico que ha tenido el rendimiento de las letras del tesoro, el 15%, vemos que sigue disminuyendo ese valor intrínseco. Entonces, ya hemos comprobado cómo una subida de los tipos una subida en el rendimiento de las letras del tesoro va a afectar a la valoración de la acción y la valoración de la empresa en general, siempre y cuando el beta riesgo esté por debajo de 1. Si es igual a 1, es indiferente, pero si está por arriba de 1, entonces sí va a tender a cambiar. ¿Por qué? Porque si el rendimiento de los bonos de libres de riesgo aumenta, entonces el WACC va a caer. Y si el WACC cae, las valoraciones de las empresas aumentan. Sé que suena como un trabalengua, pero vamos a tratar de colocarlo de esta manera. Para que nos quede claro, ya para ir cerrando el video. Subimos aquí, ajustamos aquí y vamos a plantear los siguientes escenarios. Ok, en el primer escenario tenemos que si el beta es igual a 1, entonces tenemos una subida de los tipos de interés. Esa subida de los tipos de interés vamos a ponerlo mejor como una subida de rendimiento de los bonos libres de riesgo. ¿Ok? Si tenemos una subida en el rendimiento de los bonos libres de riesgo, entonces nos vamos a encontrar de que el WACC es indiferente. Este es el primer escenario. En el segundo escenario tenemos un beta riesgo mayor a 1. En ese escenario, si los bonos, el rendimiento de los bonos aumenta, entonces vamos a tener que el WACC va a hacer que va a disminuir. Disminuye. Ya lo comprobamos. Y en el tercer escenario tenemos que si el beta es menor a 1 y existe una subida de los bonos, vamos a tener que el WACC aumenta. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Vamos a comprobar entonces esto. Si tenemos un beta menor a 1, un beta de 0,50, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una tasa, la tasa actual es de 1,80. Imaginemos que esta es otra empresa aparte en donde conseguimos que tenemos un beta de 0,5. Por lo tanto, si yo me encuentro con que la empresa actualmente vale $1.300, pero ahora me suben el rendimiento de los bonos al 5%, ya mi empresa no vale $1.300, sino que ahora vale $771 por acción. Pero esto simplemente ocurre, ¿por qué? Porque el beta es menor a 1. Entonces, para empresas con beta menores a 1, la valoración va a tender a disminuir y esa es la conclusión a la que quiero llegar. Que para las empresas con un beta riesgo del sector menor a 1, la subida de los tipos de interés van a afectar más a esas compañías porque la valoración va a tender a disminuir y el precio por acción va a tender a caer. El precio estimado por los analistas. Espero que les haya gustado este video, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa que no les hayan entendido, sé que fue una pequeña masterclass un tanto larga, pero espero que les haya quedado todo perfectamente claro. Sin más que decirles, yo soy Carlos Mesa, un simple analista de inversiones más y nos veremos en un siguiente video.